No solo tenemos música en vivo, sino también a través de un libro que tengo ya en mano, la autobiografía del Indio Solari, y que muchos querrán tener este libro en su mano justamente para leerlo. Recuerdos que mienten un poco, es por eso que ya está con nosotros Hernán Rago para contarnos todo acerca del lanzamiento de este libro. Hernán, buenas noches, como siempre un placer. Todo bien, por suerte. Bueno, qué buen libro, ¿no? Bueno, ya primero, este libro salió el mes pasado, pero me pareció realmente delicado hablar de un libro sin leerlo antes, menos basándome en viñetas de gente que tampoco lo leyó. Está perfecto. O sea que me tomé el trabajo de leer las 862 páginas que lo componen. La verdad que siempre que se habla del Indio Solari se genera alguna polémica, sí. Siempre hay alguna rispidez, siempre hay cuestiones, sobre todo después de lo que pasó en Olavarría hace 2 años y demás. Y la verdad que este libro tiene varias cuestiones que hay que resaltar. La primera, que para los que alguna vez investigaron la biografía, información, notas, el poco material que hay donde él habla y se expresa, la gran nota que hicieron en Vorterix en video sobre un show en Tandil, tsunami de gente y demás, todas las notas de Rolling Stone donde él, cuando sacaba un disco, hacía un par de notas y daba un par de reportajes interesantes. Lo que hay que reconocerle es una coherencia. Él siempre tuvo el mismo discurso, él siempre dice lo mismo. En algún punto podrás estar de acuerdo con él o no, pero él siempre dijo lo mismo. Entonces este libro para mí tuvo alguna que otra sorpresa, pero la mayoría de las cosas yo ya las había escuchado, leído, pero en este caso están más profundizadas. ¿Por qué lado, por ejemplo, el libro sorprende, ¿no? Más que nada mostrando todas las facetas, por decir de algún modo, del indio, que no solo es la música, sino también ese indio quizás, como decíamos recién, tan reservado y con un discurso que a lo largo de los años no ha cambiado, que sigue manteniendo esa firmeza en cada palabra que ha compartido, quizás en las pocas oportunidades con los medios, e incluso esta relación con los periodistas, ¿no? Es cierto que en realidad es una no relación. Claro, que han llevado periodistas encapuchados hasta no, él en el libro, por ejemplo, eso cuenta de que no es así, que simplemente como la zona de Parque del lugar donde él vive es un poco intrincada, tiene algo como esto de Parque Chas, de calles que no tienen mucho sentido, curvas raras. Él siempre visitaba a los periodistas en una estación de servicio muy cerquita y los iban a buscar ahí, pero más que nada para que no se pierdan. Ah, ok. Bueno, bien. Eso es lo que él contaba. Ya es todo... A ver, cuando vos tenés un personaje como este, que genera y mueve tantas multitudes y genera tantas cosas, que en este momento es un personaje que es crítico con este gobierno o con este tipo de gobiernos. Bueno, también es el lado, ¿no?, del indio militante, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte también cuando es un personaje que no se presta a los juegos de la prensa ni de la televisión, lo cual... puede ser criticable o no, pero para mí es bastante lógico en el sentido de no los necesito, ¿para qué me voy a prestar? Por ejemplo, un ejemplo gráfico de su relación con la prensa y la televisión y los medios, él cuenta que Maradona lo invitó a la Noche del 10 hace muchos años. Y él se sintió muy halagado porque tiene una admiración muy fuerte por Maradona, pero él dice, no voy a ir a un programa de televisión que es como ir al pinball y izar la pelotita. Pues, de hecho eso, la televisión es un pinball y los que están adentro es la pelotita. No, el indio es una persona que leyó mucho y que es muy, muy inteligente realmente. En este libro queda manifiesto que realmente es un tipo con una visión y una inteligencia muy interesantes, muy respetables. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, es... Él explica mucho el tema de sus letras. Sí. Él cuestiona de que muchas veces los medios dicen de que él es muy críptico, que no entienden cómo llegan al público, cómo el público se identifica con las letras y demás. Y la verdad es que como él dice, mira, puede ser que la construcción de mis letras sea un poco más compleja y que tenga más información y referencias y citas a escritores y demás, pero cuando digo violencia es mentir, está clarísimo lo que estoy diciendo. Cuando digo el amo juega al esclavo, está clarísimo el mensaje. O sea, bueno, me quedo con una de las frases, por ejemplo, que destacabas en el libro, que hay una que dice, cuando uno vive la vida como la vivo yo, no se toma las cosas con mesura. Mejor que exploten haciendo una canción que poniendo una bomba. Bueno, eso está clarísimo. Él siempre habló de que él prefiere infectar la cultura que dinamitarla. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es meter ideas renovadoras que hagan que uno cuestione lo que está pasando, que tratar de romper todo sin dar explicaciones. Básicamente es, prefiero que pienses y que te nazca un cambio de adentro, meterte una semilla adentro y que vos mismo te empieces a dar cuenta de cosas que no están buenas, que decir esto está todo mal y romper todo. Como pasa con la política, cambia un gobierno, rompen todo y las pocas cosas que estaban bien o mal, no vamos a entrar en política por supuesto, se destruye y empieza todo de vuelta. Y eso es una barbaridad, o sea, es la falta de proyecto político. Por ejemplo, hablando de temas políticos, el libro... ¿Hay mucho contenido político? Hay mucha opinión de todas las etapas, por ejemplo, el
indios, sufrió mucho la Revolución Libertadora, que él la dice la Revolución Fusiladora, sí. Porque claro, el padre de él tenía un puesto muy importante en el Correo y de repente, cuando estuvo la Revolución del 55... No, él ya estaba viviendo en La Plata. Él nació en Paraná y después terminó con la familia en La Plata. Y el padre lo tuvieron que jubilar mucho antes de tiempo y pasó de una situación económica bastante buena a una jubilación muy miserable. Claro. Y él lo sufrió de esa manera. O sea, entonces él está marcado por ese tipo de cuestiones. Así como hubo gente que sufrió el primer peronismo de un lado, hubo gente que sufrió la pérdida del peronismo de otro lado. La famosa, es como el inicio de la grieta de alguna manera que yo. Pero él lo que empieza a hablarte es de ese tipo de cuestiones y te va dando fundamentos súper elevados y súper interesantes que te hacen pensar y mucho. A mí en lo personal que tenés que releerlos, ¿no? Me hizo trabajar muchísimo la cabeza en el sentido de decir, claro, uno se acostumbra tanto a cierto tipo de realidad y no cuestionarte las cosas, que cuando las pensás un poco no podés creer la realidad de la que vivimos. Para hacerlo muy chiquitito, si uno se pone a analizar fríamente la realidad que vivimos hoy, o sea, te tenés que pegar un tiro básicamente. Las cosas que uno tolera y permite que pasen, no te hablo de la política, no te hablo de un candidato, de otro, te hablo del día a día, de salir a la calle, no solamente del costo de las cosas, sino de las cosas que te imponen y la forma en la que nos obligan a vivir. Bueno, él es una persona que siempre criticó ese tipo de cuestiones y la verdad que leyendo este libro a mí no es que no lo supiera, pero es como que me lo planteó de una manera que me hizo pensar y mucho, y estos días leyendo el libro realmente fueron muy interesantes para mí a nivel de sacar reflexiones. Y otra cosa importante también, este es un libro muy ameno, o sea, es muy profundo, es muy interesante, con mucha data, pero escrito de una forma, es un libro de conversaciones con Marcelo Figueras. Sí. Marcelo Figueras es un periodista muy reconocido, un gran escritor, que aparte es muy amigo de él. Hace un par de años, en el 2014, lo citaron para hacer este libro en conjunto. Sí. ¿No? Él podía haber contratado a un escritor fantasma, el famoso Ghost Rider, que escribe el libro directamente y firma directamente el protagonista. No, claro. Es un libro compartido, conversaciones, memorias, conversaciones con Marcelo Figueras. Sí, sí. Y eso lo hace muy ameno, porque si quizá lo hubiera escrito el indio no hubiera sido tan interesante. O sea, no hubiera sido tan ameno. Interesante siempre es lo que él dice, porque es un tipo que siempre tiene algo interesante para decir, estés de acuerdo con él o no, porque tiene muy, muy buenos argumentos y, repito, siempre mantuvo el mismo discurso. Pero de esta forma de conversaciones es muy amable. Hay dos puntos más en los que, ahí estamos viendo algunas imágenes que tiene el libro, hay dos puntos más en los que quiero detenerme y ver qué viste en el libro cuando habla sobre esto. Primero, el hecho de que se haya considerado cada concierto de él como una misa, ¿no? Como si fueran a ver a un dios. Y segundo, el hecho de que la gente no acepta que él no va a volver a tocar. ¿Esto es así? Bueno, primero respecto a la misa, bueno, él lo define más como una cuestión, como una especie de pseudo espiritualidad por la emoción que pone la gente y demás, y aparte por esa cuestión de que él no puede manejar a su público a nivel cantidades y demás, porque de repente, por ejemplo, él se encargó de resaltar algo que todos nos dimos cuenta, que cuando Sky empezó a hacer shows no metía más de 2.000, 3.000 personas. Cuando él empezó a hacer shows, arrancó con 2, 3 estadios únicos de La Plata llenos y después no paró de bajar de 150.000 personas para arriba. O sea, nunca pudo meter menos gente. Como él dice en este documental Tsunami, mi público no conoce el sold out, o sea, van igual. Lo cual terminó siendo un problema y por cuestiones que ya sabemos, pero él lo que dice es que él siente de que la gente lo pone en ese lugar, él no termina de entender bien por qué, pero él lo que tiene la tranquilidad es que siempre la gente trata de no subestimarlas, de hacer música. Los Redondos fueron evolucionando musicalmente y cambiando un montón al punto de que esos cambios generaron probablemente alguna fricción, incomodidad, y después de Momo Sampler, un disco con mucha tecnología, con una textura y un sonido muy diferente a los comienzos de Los Redondos. El verdadero artista es el que tiene que evolucionar, el que hace siempre lo mismo, es más pan y circo. Él lo que siempre decía es, yo siempre traté de no subestimar al público, ni con el mensaje de mis letras, ni haciendo las llanas, tipo, vamos a tomar una birra a la esquina y los pibes, no. Sí. Él trataba de meter información, reseñas al libros. Nos queda un minuto, Hernán, con respecto a que no va a volver a tocar. Bueno, él tiene como un final abierto respecto a esa gente no me cree que no voy a volver a tocar en vivo. No es muy definitivo en decir no vamos a volver a tocar en vivo, sino como que lo deja en mi opinión y en mí lo que supongo y lo que leo por lo que leí en el libro, como que no está definido del todo, pero que realmente en principio no va a volver a tocar. Pero bueno, él dice, la gente no me lo cree.
y lo deja así como medio abierto. Habría que ver qué pasa. También es muy interesante su versión sobre los hechos de Olavarría, y ahí sí que hay información que no está. Por ejemplo, muchos medios, Telan y demás, salieron a decir que había 15 muertos y fueron 2 personas, de las cuales una no murió durante el recital, sino después. Y hubo una mujer que, pensando que su hija estaba en peligro, fue volando en la ruta a la zona del recital y se mató en la ruta. Y eso por haber escuchado en Telan que había 15 muertos. O sea, ese tipo de planteos también no es que te lo defienda, pero es como que decís, claro, siempre hay dos campanas que hay que escuchar. Siempre hay dos versiones. Y esta es la versión de una persona que no tranza con los medios masivos. Hernán, bueno, la gente ya puede conseguir, ¿no? Muy recomendable. Recuerdos que mienten un poco. La autobiografía del Indio Solari, y por lo que nos contaba recién Hernán, es están los 10 libros más vendidos desde que salió en marzo hasta el momento. Está siempre vendiendo. Es un libro que vale 900 pesos aproximadamente, es peso más feo, pero realmente para mí vale muchísimo la pena. El tamaño, ¿no? Muchas gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Un placer hablar de este libro y a leerlo, que la verdad deja mucho que aprender incluso. Muchas gracias, Hernán.